Vamos a continuar con ustedes ahora con nuestro panel. De hecho, ya tenemos en conexión en estos momentos a el diputado de Bópoli, también presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Guzmán. Lo saludamos, entiendo que está ahí ya en conexión. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludar y saludar a la gente que nos ve a esta hora a través de radio y nos escucha a través de Radio Exacto, Sachi. exactamente, en todos los formatos, allá en su distrito, además de seguro también nos pueden seguir en nuestra señal online en Diputado. Oiga, varias cosas Bien. que queremos abordar en esta jornada, particularmente al alero de este espacio, y quiero comenzar con lo que ha sido la polémica en torno al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Sin ir más lejos, hubo un reportaje de TVN donde se dio cuenta de que Echeverri no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, según da cuenta también la tercera al día de hoy, no está regularizada. Según la denuncia que dio cuenta 24 horas, en este periodo la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto y la investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas por el municipio. Es parte entonces de este informe que ha traído consigo bastantes miradas, inquietudes y también críticas. Por un lado, quiero también reseñar lo que el director de Impuestos Internos explicó en una conversación con Radio Duna el día de ayer. Él recordó que él llegó hace solo un año al servicio y que había preguntado qué sucedió con la información y antecedentes que él y miles de otros contribuyentes enviaron al servicio para regularizar sus propiedades. ¿Por qué no la han utilizado? ¿Por qué no utilizan la mía? ¿Por qué se les perdieron? Bueno, al final aparecieron y después le dije, actualicé mi propiedad y no sé qué. No querían partir conmigo y yo dije, partan conmigo. Es parte de lo que señaló en Radio Duna, como decíamos, el director de Impuestos Internos, y ahí lo hicieron, pero me costó mucho. Aunque parezca increíble, yo soy el director. Es parte de lo que se señaló en esta conversación. Yo quiero también reseñar algunas opiniones que han habido al alero de esto. Por ejemplo, en la tercera hoy día hay opiniones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien mencionó que Echeverri lleva años tratando de regularizar esa propiedad, cosa que no es rara porque las direcciones de obras municipales se demoran muchísimo, especialmente las rurales, en hacer las cosas y por lo que vi le están pidiendo información que depende de otra gente. Eso lo dijo en Radio Cooperativa y lo consigna la tercera hoy día. Desde Paine, desde el municipio, también han habido miradas y planteamientos. Se respondió, y también lo recoge la tercera, que en el 2000 y 2003 el propietario obtiene permisos para construir estos 213 metros cuadrados. Año 2019 el propietario solicita permiso para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Añaden que dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma. Afirman que se seguirá actuando con transparencia y conforme a la ley, reafirmando su deber de resguardar el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico de la comuna. Así que es lo que se dice, se rechazó modificaciones de vivienda por observaciones no corregidas. Son una gran cantidad de antecedentes que se manejan, diputados, sobre este tema y que queremos ponerlos en contexto, más aún cuando se ha planteado el tema de si debe dar un paso al costado o no el director del Servicio de Impuestos Internos. Me quedo con usted, diputado. ¿Cómo ve este tema? Bien, primero, Rodrigo, todos aquellos que tenemos cargos públicos, estamos mucho más expuestos a la fiscalización y, por cierto, a vernos sometidos a un cuestionamiento como el caso que está viviendo el director del Servicio de Impuestos Internos, que en la práctica, y también aclarando ahí algunos aspectos, según lo que yo entiendo, no es que no haya pagado, sino que pagó menos de lo que tenía que pagar en atención a las modificaciones que había vivido o que tenía el inmueble en el tiempo y que no estaban debidamente regularizadas. Y también me quedo con esa sensación de que al menos existió la intención por parte del director de regularizar esto y se encontró con este aparataje estatal burocrático, lento, complejo, que muchas veces desincentiva a la regularización y al ordenamiento. O sea, hoy día, imagínate que lo vive el propio director del Servicio de Impuestos Internos, imagínate cualquier chileno
que quiera ir al servicio a regularizar una construcción o a una municipalidad, a regularizar una construcción que ha desarrollado en su propiedad y se encuentra con toda esta burocracia que lo único que hace es desincentivarlo, en definitiva, generar esa regularización. Lo otro que también hay que mirar con mucha atención es que el propio director le solicitó a sus funcionarios que regularizaran no solo su propiedad, sino que 60.000 propiedades que estaban sin regularizar, en una labor que es propia del Servicio de Impuestos Internos, que es fiscalizar el pago de impuestos territoriales, que en definitiva lo que paga una persona por sus contribuciones, sin entrar en el debate si es justo o no es justo, corresponda a lo que realmente tiene. Y yo creo que ahí nos encontramos nuevamente con un problema. Y lo tercero que creo que es importante investigar, Rodrigo, tiene que ver con algo que ha trascendido. Esta información de que esa propiedad no estaba pagando la cotización adecuada sale del propio Servicio de Impuestos Internos. Y esa es una realidad. Eso que ayer salió en algunos medios de prensa, a nosotros nos llama profundamente la atención. ¿Con qué intención? ¿Con qué buscaban los propios funcionarios que denuncian al director del Servicio de Impuestos Internos que, ojo, que en un año se ha atrevido a denunciar prácticas también internas dentro del Servicio de Impuestos Internos bien complejas, como por ejemplo una red de préstamos que funcionaba dentro del registro del Servicio de Impuestos Internos? Entonces, yo creo que hay, más allá del cuestionamiento propio de una persona que ostentando un cargo público tan irrelevante dentro de esa institución, no esté pagando la integridad del impuesto territorial que debe pagar, yo me quedo con varios aspectos que son muy cuestionables. La burocracia en nuestro país para regularizar construcciones, el sistema que no incentiva en ningún caso a regularizar, o sea, al contrario, la persona que va y se encuentra con estos miles de problemas simplemente dice, bueno, sigo pagando lo que estoy pagando, pues, si nadie quiere regularizarme. Lo segundo, esta suerte de vendetta que se está desarrollando al interior del Servicio de Impuestos Internos contra el director, que según lo que yo he investigado internamente ha tomado algunas políticas de investigación interna y externa de la ruta del dinero, cómo se hacen las cosas, y quizá eso está generando algún grado de molestia al interior del Servicio de Impuestos Internos con esta reacción como de vendetta respecto del director. Yo creo que hay algo que no me cuadra, que no me gusta, y tiene que ver con la mala forma que se están llevando adelante ciertas acciones desde el órgano recaudador más importante de nuestro país. Ahí ve cierto gato encerrado de alguna manera en lo que se ha estado observando, al menos en los antecedentes. A propósito del detalle, quería también comentar de que la propiedad, un 50% pertenece a Echeverry y la otra mitad a su esposa. Tenía un avalúo fiscal en el Servicio de Impuestos Internos a junio de este año superior a los 158 millones. Por este terreno y sus construcciones, Echeverry pagó 225.000 pesos por la segunda cuota de este año de las contribuciones, pero según el informe del día 26 de junio, el avalúo fiscal de la propiedad era de 158 millones, pero solo horas más tarde se modificó a 339 millones por 527 metros cuadrados construidos, por lo que el pago de contribuciones que corresponde alcanzaría los 638.000 pesos. Ahí también dando más detalles de lo que estábamos ahí conversando, de cuáles son efectivamente lo que se dejó de cancelar durante esos 9 años. Por ello ha habido entonces este revuelo. Y a propósito de lo que decía usted, diputado, más allá de las inquietudes que pueda generar ciertas reacciones que al menos usted estaba observando en funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a propósito de este caso, que ya se irán analizando en su mérito. Usted también daba cuenta del tema de la burocracia, que de alguna manera también queda de manifiesto en este caso. Se ha dicho que además a nivel de rural tenemos también la ocurrencia de este tipo de situaciones, pareciera en forma recurrente. Quiero apelar a aquello también, ese llamado tan importante que se ha hecho últimamente a modernizar el Estado y cómo dentro de esos elementos sería interesante el poder ir entregando nuevas herramientas, mayor dotación, en fin, para poder hacer este tipo de diligencias de la forma más, valga la redundancia, diligente y evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ve? Además, apelo ahí a que es parlamentario de la región del Maule, una región que tiene además muchas comunas de índole rural y donde me imagino que también ocurren este tipo de situaciones.
Sí, bueno, efectivamente, Rodrigo, la región del Maule es una región de esencia rural. De las 30 comunas, muchas de ellas tienen su gran parte de su población en la ruralidad. Y es verdad, es una realidad que hoy día todo lo que tiene que ver con relacionarse con el Estado para las personas es una carga. Es un sistema lento, burocrático, engorroso, complejo. Te piden los papeles que tenéis que pedir en otro servicio público, por tanto no hay conversación interna entre los servicios y muchas veces se dificultan los procesos al punto que desincentivan la acción de los particulares. Si vámonos al caso puntual del pago de contribuciones, del avalúo fiscal de una propiedad. Cuando una persona va a regularizar el avalúo de su propiedad porque ha desarrollado algún tipo de inversión en la misma con el objeto de pagar proporcionalmente al valor de su propiedad las contribuciones, la verdad que es una carga para esa persona. O sea, esa persona en la práctica lo que está haciendo es ir y decir, mire, mi propiedad que pago hoy día, vamos a poner un número 100, tiene que pagar 300. Entonces, el servicio y las municipalidades debiesen abrir las puertas de una forma distinta a esas personas que están regularizando para efecto de tener un pago de impuestos ajustado a la realidad de lo que en definitiva representa. Entonces, hoy día se encuentran con un tremendo problema. Cuando uno va a una municipalidad, vamos a generalizar, se encuentra que la dirección de obras te pide un papel, que el patente te pide otro. Entonces, de verdad que es una situación muy, muy compleja. Y a eso le sumamos, hoy día que estamos hablando de una tasa de informalidad sumamente alta en el país, de empleos informales, y tú le decías a los emprendedores, yo ayer estuve en la Comuna de Constitución en una reunión con Ferias Libres, sí. Y tú le decías a los feriantes, oiga, formalícese, ingresa al sistema, va a tener beneficio, y te quedan mirando con cara a ver qué beneficio voy a tener. Si al día siguiente, primero tengo que pasar por una serie de trámites que me hacen muy compleja la formalización. Y cuando por fin logro formalizarme, después que me pidieron adecuar mi emprendimiento, cambiar todo, ajustar todo a lo que ellos estiman, porque a veces ni siquiera es normativa, sino que es como, no, tiene que cambiar esto. Después de hacer todo eso y lograr formalizar mi emprendimiento, me cae el servicio de impuestos internos con un cobro de impuestos inmediatamente. Y además, si tengo trabajadores al día siguiente, tengo la dirección y la inspección del trabajo fiscalizándome. Entonces el emprendedor se termina ahogando. Y la verdad que eso ya debiese empezar a cambiar. Nosotros hemos impulsado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad el proyecto Permisología, que no es nuestro, sí es nuestro en la idea, sí es nuestro en lo que representa, pero es un proyecto del gobierno. El gobierno impulsó el proyecto de Permisología para reducir tiempos, para que el Estado sea más eficiente, que si el Estado no responde en un tiempo determinado, bueno, se entiende que la respuesta es positiva. Entonces, es un proyecto que busca justamente destrabar, desburocratizar este sistema tan complejo. ¿Y con quién se encontró el gobierno? El ministro Grau se encontró con la oposición de los diputados de su gobierno, de los diputados socialistas, del Frente Amplio, del Partido Comunista, que no solo votaron en contra, sino que además tuvieron la osadía de recurrir al Tribunal Constitucional atentando contra la voluntad de un gobierno, insisto que no es mi gobierno, pero principalmente la voluntad de un país que exige que las cosas se hagan bien, se hagan más rápido y se hagan mejor. Esto no significa saltarse pasos, no significa poner en riesgo el medio ambiente, no significa atentar contra la normativa existente, significa desburocratizar y descomplejizar los procesos en pos y en beneficio de aquellas personas que están emprendiendo, que están luchando, que están creciendo. Y lamentablemente hay algunos en este país que parece que prefieren generar pobreza que generar riqueza. Y esa es la realidad de algunos parlamentarios de Chile. Diputado, en el contexto del director de Servicios de Impuestos Internos, hay que dar tiempo a conocer más antecedentes, abordar con más detalle cada uno de ellos, porque también quiero citar parte de lo que señaló la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, sobre este tema. Dio entrevista en TV13 Radio y dijo que lo primero que hay que ver es si efectivamente hizo o no las acciones para tratar de regularizar, y que si hizo las acciones hay que ver por qué no tuvieron frutos, a propósito de Echeverry. Ahora, si se hizo el leso, tiene que salir del cargo. Un poco también en contrapartida a lo que se ha estado también observando en otros puntos de vista que se han planteado, incluso desde el propio oficialismo. Hay que darle tiempo, el beneficio de la duda, como se dice, diputado. ¿Cómo lo ve eso? A ver, yo creo que es necesario darse el tiempo, es necesario investigar, es necesario aclarar. Aquí, de verdad que yo te insisto, Rodrigo, hay piezas en este puzzle que no me cuadran. Las declaraciones del señor Echeverry, posterior a la nota, a TVN, donde dice y señala que él llevaba años pidiendo esto, que como director lo pidió, que se regularizaran cerca de 60.000 solicitudes de regularización,
y quienes dentro del Servicio de Impuesto Interno esa información se perdió, esas fueron las declaraciones que señaló el propio director, que cuando preguntó por qué no se había hecho, le dijeron, no, es que se nos perdieron. Después aparecieron, y después que aparecieron no se habían hecho porque dijeron, queremos terminar, usted sea el último. Entonces, de verdad que deja un manto de dudas, porque además, yo te insisto, Rodrigo, esta información, a mi juicio, salió desde dentro del Servicio de Impuesto Interno. Y lamentablemente en este país, cuando se cambian los liderazgos y esos liderazgos incomodan a cierto statu quo, a cierta forma de hacer las cosas, tienden a nacer fuegos internos que buscan derrocar esos liderazgos. Y yo te insisto, no me cuadran todas las piezas en este puzzle, por tanto, concedo el beneficio de la duda, creo que se debe desarrollar una investigación muy clara, muy concreta, y bien como lo dice Evelyn, si efectivamente hay un actuar negligente, hay un actuar ineficiente por parte del director, si por el contrario, el director sí tomó las medidas, sí tomó las precauciones, sí solicitó el cambio, y desde dentro de los equipos del Servicio de Impuesto Interno las cosas no se están haciendo bien, bueno, las responsabilidades deben caer donde corresponden. Pero la verdad que yo creo que aquí también pone sobre la mesa un tema importante. Cómo está funcionando el sistema tributario, el sistema de recaudación en Chile. Y de verdad que es bastante evidente que no está funcionando bien. Diputado, y para ir también cerrando esta primera parte, desde la perspectiva también del hacer, más allá de quien esté involucrado, en este caso el director del Servicio de Impuestos Internos, usted también lo decía, el mismo director lo dijo, hay otros contribuyentes que están en una situación similar. Veíamos obviamente el tema que tiene que ver con avanzar en legislación, permisología, usted ponía el ejemplo, en lo que tiene que ver también con ir modernizando la forma en que trabaja el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por dónde cree usted que están también los caminos a seguir de aquí en adelante? Insisto, se ha hablado de modernización del Estado en muchos aspectos, incluso al alero de las conversaciones o los debates constitucionales que dimos durante estos últimos años. Sin embargo, todavía vamos viendo a cuentagotas muchos de estos elementos. ¿Hace falta ahí una agenda amplia a la hora de enfrentar este tipo de temas que tienen que ver con la burocracia, los tiempos del Estado, de la diligencia con que se avanza? A ver, estoy totalmente de acuerdo que en el diagnóstico. Yo creo que todos entendemos que Chile no funciona con la celeridad, con la modernidad, no incorpora las tecnologías que se requieren para enfrentar los problemas, y no solamente tiene que ver en esta relación del Estado con los particulares, tiene que ver con la crisis de seguridad que vive el país, donde también la ausencia de tecnología hace muy propicio el desarrollo de la delincuencia. Entonces, nosotros tenemos una deuda evidente en cómo incorporamos y modernizamos el Estado. Pero yo creo que más allá de establecer agendas, yo creo que hay que tener voluntades reales respecto de adoptar estos cambios, porque todo cambio genera resistencia. Y la resistencia posiblemente en cuanto a modernizar el Estado también va a estar desde los propios funcionarios del Estado. Entonces nosotros aquí necesitamos a alguien que tenga la voluntad, la agallas, la valentía para enfrentar ese tipo de situaciones y hacer avanzar esto, lo que hoy día se hace muy engorroso. Mira, si Rodrigo, hasta hace muy poco sacar un certificado significaba que las personas tenían que ir presencialmente a los servicios, y de repente son certificados que te pide otro servicio público para postular un beneficio del Estado y te hace ir a buscar un certificado a otra oficina para poder entregarlo. Y eso es propio del año 90, y estamos en el 2025. Entonces, la modernidad tiene que ver con de verdad poner al Estado al servicio de las personas, y que se le haga sencillo, rápido, expedito a las personas optar a los beneficios. Uno que participa y en las calles te dicen, ayer te lo comentaba en una actividad con ferias libres, los feriantes me decían, ¿sabe qué, don Jorge? ¿Para qué me voy a acoger al nuevo sistema tributario que me están presentando si yo ni siquiera he sido capaz de poder habilitar mi cuenta RUT? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese feriante que crezca, que avance, si no le estamos generando oportunidades de poder insertarse en este nuevo mundo? Yo creo que hay un desafío. Estima, diputado, entonces, que hay muchas cosas que desde una perspectiva administrativa se podrían sacar adelante. Por lo mismo, Rodrigo, esta cuestión tiene que ver mucho con voluntad, pero también con mucha valentía y agallas. Oye, tenemos otro ejemplo muy, muy contingente, el cruce de información respecto a las licencias médicas de los funcionarios públicos y quienes salieron del país. Oye, ese sistema de cruzar información tiene 20 años, y resulta que tuvo que llegar una nueva contralora, Dorothy Pérez, para poder hacer este cruce de información, si no es una auditoría más que hacer una cruce de información, y ahora resulta que la Suceso se dio cuenta que también puede hacerlo. Entonces, ¿qué faltaba?
Faltaba tener la valentía para hacer las cosas. Y toda esa ausencia de valentía y esa ausencia de voluntad le ha costado a Chile una cantidad de recursos impresionante. Entonces yo, Rodrigo, espero que este proceso de elecciones que vienen para futuro nos permitan ver quién tiene realmente la valentía para hacer las cosas. Vamos a hablar de elecciones, diputados. Antes vamos a hacer un paréntesis porque queremos quedarnos un poquito en el tema de las parlamentarias, las listas, lo que está pasando en el oficialismo, pero también echarle una mirada a lo que está pasando en su sector, particularmente con miras a dejar inscritas esas candidaturas para agosto. Son las 9 de la mañana con 45 minutos de regreso acá en esta primera parte del programa junto al diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, con quien estamos ahí abordando temas de actualidad. Estuvimos sin ir más lejos hablando de la situación del director del Servicio de Impuestos Internos a propósito de las contribuciones y particularmente todos los elementos que han estado marcando ese tema. Pero nos queremos quedar además, tal como lo adelantábamos, con el escenario de parlamentarias, mirando con atención lo que están haciendo los distintos conglomerados. Recordemos que se está en jornadas de negociación, en este caso en el oficialismo. De alguna manera se están llegando a puntos en común, se ha ido rebajando además las peticiones parlamentarias, pero es bien interesante el poder ir también viéndolo en forma más global y ahí, diputado, hablar un poquito también de lo que está pasando al otro lado de la vereda, en su sector, en torno a estas parlamentarias, donde lo que estaba marcando, sin ir más lejos, la agenda tiene que ver por un lado con estas listas diferenciadas que se están ya de alguna manera planteando. En su momento ya lo había señalado el mundo del Partido Republicano, Libertario, Social Cristiano, de que van a ir con una lista, por lo tanto Chile Vamos irá con la propia. Se estaba viendo de qué manera también podían haber algunos pactos por omisión en algunos territorios, en algunas circunscripciones, así que el tema me imagino que está siendo trabajado con bastante atención para llegar a agosto con acuerdos bien claros. ¿Cómo ha estado mirando eso, diputados, este escenario con ya, como decíamos, las candidaturas presidenciales más o menos definidas, pero con la expectativa de poder ir generando a estos mismos abanderados y abanderadas una alternativa parlamentaria para estas próximas elecciones? Sí, bueno, la verdad, Rodrigo, que tan importante como son las elecciones presidenciales son las elecciones parlamentarias. Para nosotros, yo creo que para todos quienes estamos en la centro derecha, creemos que es muy necesario, muy urgente poder tener un Congreso que en definitiva represente nuestra idea y tenga mayoría para poder legislar y sacar adelante desafíos legislativos que van a ser muy, muy importantes para el próximo gobierno. Que son muy importantes no solo para el próximo gobierno, son importantes también para resolver los temas pendientes de Chile. Hoy día la situación de cierta paridad que existe en el Congreso hace muy difícil avanzar. Y por lo mismo creemos que es muy importante construir buenos acuerdos parlamentarios que nos permitan ampliar nuestra base electoral y con ello poder tener mejores resultados parlamentarios en las próximas elecciones. Hoy día esas posibilidades se están dando. Chile Vamos ya está avanzando a poder construir un acuerdo con demócratas, con quienes nos permitiría incorporarlos dentro de nuestras listas parlamentarias y con ello también generar mayor adhesión a nuestras propuestas futuras. Oiga, diputado, y viendo el escenario global, al menos lo que se está dejando entrever es que desde el oficialismo podrían ir con lista única. ¿Se va con desventaja si es que van aparte con la otra lista, particularmente donde está republicanos, social cristianos, libertarios, dejando tal vez la posibilidad de algunos pactos por omisión? Sin embargo, el tener dos listas en contrapartida a lo del oficialismo, ¿cómo lo ves en cuanto al escenario y la estrategia? O sea, es bastante evidente que el fraccionar los candidatos en dos listas produce, cierto, también menos rendimiento electoral, y sobre todo si eventualmente en la izquierda sí existe un proyecto único. Pero claramente yo creo que hay que hablar con harta sentido de realidad, más allá de las intenciones de los parlamentarios. Yo creo que es un hecho que van a existir dos listas en la derecha. Una lista que es la lista del Partido Republicano, Social Cristiano, Libertario, y otra que es la lista de Chile Vamos, Más Demócratas,
que claramente, a mi juicio, representan de mejor forma la realidad del país. Y más allá de las intenciones, también creo que era bastante poco probable que existiera una sola lista, porque tanto en el fondo como en la forma, yo creo que nosotros representamos una forma y un fondo distinto de hacer política, y no nos sentiríamos cómodos en una sola lista con la forma y las propuestas que buscan visibilizar desde el Partido Republicano, Social Cristiano y Libertario. Las opciones de tener pactos por omisión, ¿cómo los ves? Bueno, son temas que se están conversando y yo espero que prime la cordura, que eventualmente existan ciertos pactos por omisión que, insisto, permitan garantizar un mejor rendimiento electoral, pensando en lo mejor para el país. Sí. Yo espero que esos acuerdos sean fructíferos y se logren, pensando en cómo podemos construir un mejor rendimiento electoral. Sí, si eso se da, bienvenido sea. En las municipales me dio la impresión de que en muchos de los territorios se dio esa posibilidad. Por eso también me daba la impresión de que podía fructificar una propuesta de esas características con miras a la parlamentaria, tomando en cuenta que son elecciones completamente distintas además. O sea, funcionó en la municipal en algunos aspectos y también ocurrió en los gobiernos regionales. Claro. Y también ocurrió en la segunda vuelta de gobiernos regionales, donde más allá de quién fuese el ganador, si era del Partido Republicano o eventualmente de Chile Vamos, el apoyo también fue bastante sincero y evidente en muchos de esos casos en favor de la candidatura que representara de mejor forma los principios de la centro-derecha o de la derecha en Chile en los gobiernos regionales. Por tanto, si bien es cierto, son elecciones distintas, yo creo que también hay espacio para conversar, para dialogar y para generar algún tipo de acuerdo que permita lograr cierta mayoría dentro del Congreso y con ello no seguir postergando los temas prioritarios para el país. Diputado, lo otro que sería interesante conversar tiene que ver con la mirada que se está haciendo al electorado, ¿eh? De qué manera abordar ese electorado. Se ha hablado mucho de este voto obligatorio donde hay un sector de quienes eligen que tiene un comportamiento medio pendular. Antaño se hablaba del votante de centro, se hablaba también de un votante que era un poco más, por decirlo, conservador en algunas propuestas, más moderado. ¿Cuáles son las miradas también que está teniendo en su sector, que está teniendo usted también, diputado? Y haciendo mención además que tenemos distritos, tenemos circunscripciones en regiones que también tienen aspiraciones distintas, tienen demandas distintas. ¿Cómo se está haciendo también ese análisis? Me imagino que también en la región suya se está mirando eso. Bueno, mira, aquí pasan fenómenos bien extraños, Rodrigo, porque efectivamente uno ve el comportamiento electoral y es bastante pendular, es bastante de extremo, después va para el otro lado. Y la verdad que quienes creemos que representamos una política mucho más de la sensatez, yo me defino una persona acuerdista, yo no tengo miedo de decir que me gusta construir acuerdos, que me gusta dialogar, que me gusta construir en base a mis propuestas, pero también escuchando las propuestas desde el frente. Yo no quiero pasarle por arriba al otro, sino que quiero ver cómo entre su mirada y mi mirada construimos una mejor política. Entonces, los que estamos en esa forma de hacer política, siempre entendemos que el péndulo en algún minuto va a dejar de ir de extremo a extremo y se va a detener más en el centro. De hecho, se han hecho encuestas y donde creo que el 90% de los chilenos prefiere a las personas que generan acuerdos que a aquellos que están imponiendo ideas desde los extremos. Pero lamentablemente eso no se ve muchas veces traducido en la encuesta al menos y en los resultados electorales, donde pareciera que la tendencia a irse a estas trincheras, a estos extremos, y muchas veces la barbaridad más sensata, no sé si existe una barbaridad que sea sensata, pero pareciera que los candidatos prefieren elevar el tono, diciendo muchas veces barbaridades que parecen sensatas para poder generar adhesión popular. Entonces, nosotros analizamos, vemos todas estas cosas, pero la verdad que yo al menos, y hablo muy a título personal y también creo que represento en gran medida a mi partido, nosotros nos centramos y tratamos de mostrar una política muy de seriedad y responsabilidad. Nosotros somos bien técnicos para hacer política. Entonces, más allá de las sensaciones de las personas, preferimos primero ver qué nos dice el estudio, qué nos dice la ciencia, qué nos dicen los técnicos respecto a una determinada propuesta. Y esa es la que defendemos, y la defendemos con mucha fuerza, con mucha convicción.
y no es propio, ni a título personal, ni tampoco de Evópolis, de estos cantos de sirenas, de estas propuestas medias de buen titular, pero que en la práctica tienen poco contenido. Uh-huh. A su entender, esperamos que los chilenos adhieran a eso también. Oiga, a su entender entonces el centro todavía está presente, porque en más de una oportunidad se ha hablado efectivamente de esta polarización que hay en el país, de este votante de centro que se ha ido diluyendo de alguna manera durante los últimos años, pero hay quienes también tienen una visión distinta. El fin de semana ahí el exministro Enrique Correa decía que defendía un poco esta figura del centro político. Me da la impresión de que también usted tiene una mirada similar. O sea, yo efectivamente la defiendo desde la centro derecha, uh-huh. Ya efectivamente, y eso también es una realidad, que del centro izquierda hacia la centro izquierda eso ya se ha diluido mucho. O sea, hoy día cuando uno ve un partido como la Democracia Cristiana pactando con el Partido Comunista, es que abandonó su espacio propio de la política chilena, y se mezcló, se confundió con estas políticas más radicales del Frente Amplio, del Partido Comunista. El Partido Socialista hace mucho rato que yo los veo en el Congreso y los veo defendiendo con incluso mayor clamor muchas veces políticas que no son propias de una centroizquierda o esta izquierda democrática, como se llama. Hoy día uno escucha, por ejemplo, a los diputados socialistas promover la eliminación de la UF, a pesar de que el propio ministro Marcel les dice que es un error, pero de la esencia, de lo más básico, el promover o legislar para eliminar la UF. Y sus propios parlamentarios, en este caso los socialistas, son quienes lo están promoviendo. Entonces yo siento que efectivamente ahí el centro se diluye y se confunde con esta izquierda más radical. Pero en la derecha yo de verdad creo que hay mucho espacio para el centro. Mucho espacio para una centro derecha moderada, racional, seria, responsable, que se haga cargo de los problemas de Chile, más allá de los titulares. Y el principal problema de Chile, a mi juicio, Rodrigo, es que este país no crece. Y igual que en una casa, cuando uno no tiene los recursos para reparar la gotera, lo único que hace es parcharla. Y cuando uno la parcha, sabe que en algún minuto el parche va a ceder y vamos a tener el mismo problema. En Chile estamos parchando problemas hace mucho rato, porque no tenemos la capacidad de resolverlo. Entonces, cuando decimos vamos a resolver el problema de seguridad, vamos a resolver las listas de espera en salud, nos vamos a hacer cargo de la crisis de educación, si no tenemos crecimiento económico no vamos a resolver nada, Rodrigo. Y lo dijo bien el presidente Frei. Yo no me siento representado por el presidente Frei cuando fue gobierno, pero el presidente Frei dijo: cuando yo fui gobierno crecíamos al 6-7% y nos sobraba la plata. Yo creo que a ningún gobierno le sobra la plata, pero con un crecimiento del 6-7% te alcanza lo suficiente para resolver de verdad los problemas de fondo de Chile. Y yo creo que el principal problema es crecimiento y a su vez eficiencia. Este país la plata se gasta muy mal. Y no solo se gasta mal, sino que también se la roban. Entonces, si logramos resolver esos problemas, vamos a lograr hacer avanzar a Chile. Y para eso, a mi juicio, las trincheras no sirven, pero el centro sí, en la medida que construye pensando en lo mejor para el país. Diputado, bien breve para cerrar, ¿va la reelección al final? ¿Se está negociando? ¿En qué están ahí también a propósito de su distrito y particularmente su escaño? Oye, yo bien convencido, yo muy convencido y con harta convicción voy a ir a la reelección en el cargo de diputado por la región del Maule. Nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso en la región y que espero que la gente también lo vea de la misma forma. Hemos tratado de levantar la voz, siempre pensando en lo mejor para el Maule, como asimismo representar de la mejor forma posible y con mucha responsabilidad al momento de votar en el Congreso Nacional. Y eso también nos obliga a buscar ese escaño. Nunca es fácil para Evópolis, nunca es fácil para los diputados de un partido que es el más chico dentro de Chile Vamos, pero ya hicimos el esfuerzo de lograr tener el espacio dentro de Evópolis, de representar al Maule, y lo vamos a seguir haciendo pensando que nos quedan muchos desafíos pendientes y también que tenemos mucha energía y mucha fuerza para poder ir resolviéndolo. Uh-huh. Oiga, diputado, yo quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros ahí comentando estos temas de actualidad y bueno, nos estaremos reencontrando en nuevos paneles durante esta temporada. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo grande. Igual, chao, chao.